Un millonario llevó a una mujer sin hogar como su cita a la boda de su exnovia, pero nadie esperaba lo que ella haría frente a todos. Cuando Hugo Smith leyó el nombre en aquella invitación, algo se encendió dentro de él. Olivia, su exprometida. La mujer que lo había abandonado sin pensarlo, que había elegido a otro con más prisa de la que a él le había tomado comprarle un anillo. ¿Y ahora, una invitación a su boda? ¿De verdad? La arrojó sobre la mesa con un bufido. Su amigo Oliver la recogió, silbando con incredulidad. ¿Planea restregarte su boda en la cara? Hugo no respondió de inmediato. Una parte de él quería ignorarla, pero otra pedía venganza. No violenta, sino elegante. Silenciosa. Brillante. No voy a ir solo, dijo al fin. ¿Entonces vas a llevar a alguien? Preguntó Oliver, con media sonrisa. Voy a llevar a alguien inolvidable. La oportunidad surgió horas después, cuando Hugo caminaba por el centro tras una larga reunión. Afuera de un restaurante caro, una mujer estaba sentada en la acera, entre bolsas desgastadas y miradas esquivas de los transeúntes. Pese a su ropa sucia, había algo en ella, algo que lo obligó a detenerse. No era lástima, era intriga. Ella levantó la vista apenas lo sintió acercarse, sin rastro de súplica. Lo observó como si ya supiera quién era. ¿Qué? ¿Quieres jugar al redentor de los pobres?, dijo sin titubear. Hugo sonrió, cruzando los brazos. Tengo una propuesta. Todos tienen una, replicó ella, cortante. Ven conmigo a un evento. Una noche. Te pagaré más de lo que ganarías en un año. Ella alzó una ceja, entre escéptica y divertida. Déjame adivinar, necesitas una acompañante de última hora. Y te parezco lo suficientemente trágica como para impresionar a alguien. Te pareces a alguien que haría que todos hablen, contestó él sin rodeos. Ella se levantó con calma, sin dejar de mirarlo. Y si te digo que sí, ¿qué te hace pensar que sabré comportarme? No necesito que seas perfecta. Solo que estés ahí. Curioso, pensé que los hombres como tú solo buscaban perfección. A veces es más efectivo lo inesperado, replicó Hugo. Ella lo evaluó por un momento más, luego sonrió de lado. Está bien. Me apunto. No por el dinero. Solo quiero ver qué clase de idiotez estás planeando. Esa noche, Emily, como le dijo que se llamaba, se sentó en el auto junto a él, envuelta en un vestido negro alquilado, maquillada con precisión, pero sin perder ese aire irreverente. Miraba la ciudad a través de la ventanilla como si no le debiera nada. Hugo rompió el silencio. ¿No quieres saber a dónde vamos? Ella giró lentamente el rostro, con una sonrisa calmada. Ya lo imagino. Una boda cara. Flores blancas. Un buffet absurdo. Y tú con tu mejor traje, tratando de demostrar algo. Él no pudo evitar sonreír. ¿Y tú qué vas a demostrar? Nada. Solo quiero ver la cara de esa mujer cuando entienda lo que perdiste, y lo que quizás nunca tuvo. Y en ese momento, Hugo supo algo con certeza. Emily no era parte de un plan, era el inicio de uno nuevo. No era el tipo de situación que uno espera vivir una tarde cualquiera. Pero allí estaba Emily, sentada en el asiento de un coche lujoso, al lado de un hombre que apenas conocía. No parecía preocupada, aunque cualquier otra persona habría entrado en pánico con tan poco contexto. La idea de que la estuvieran llevando a algo turbio cruzó su mente por un segundo, y se le escapó una media sonrisa. Sería absurdo si esto terminara siendo una red de trata o algo así, dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Hugo, al volante, soltó una risa rápida. No soy tan teatral. Es solo un evento social. Ella lo miró de reojo. Una boda. Él giró apenas la cabeza. ¿Adivinaste? No fue difícil. Tienes esa energía, como si tuvieras algo que demostrar. No respondió. Apretó el volante. Esa mujer leía demasiado bien. Y demasiado pronto. ¿Y si es así?, preguntó finalmente. Emily alzó una ceja, como si la pregunta le resultara trivial. Mientras cumplas con tu parte del trato, no me importa a quién quieres impresionar. Era directa, y a Hugo empezaba a gustarle eso. Minutos después, el coche se detuvo frente a una fachada de mármol y vidrio. Un salón de belleza exclusivo. Emily no vaciló. Salió del auto con la misma seguridad con la que había aceptado la extraña propuesta.
El interior del lugar era una sinfonía de luces suaves, aromas caros y manos expertas. Los estilistas se acercaron de inmediato. Transformación total, ordenó Hugo. Desde el cabello hasta los tacones. Emily fue conducida a un sillón frente al espejo. El proceso comenzó con suavidad, pero ella no perdió su postura ni su lengua afilada. ¿Todavía estás convencido de esto?, preguntó, mientras le desenredaban el cabello. ¿Convencido de ti?, dijo él. De tu elección. Tal vez esperabas a alguien más dócil. ¿Tú no lo eres? Tú dime, replicó, cerrando los ojos. Este mundo no me es del todo ajeno. Eso captó su atención. Hugo quiso saber más, pero lo interrumpieron para pedirle que esperara fuera. Salió, no sin antes lanzarle una última mirada. Emily no parecía fuera de lugar. Solo sin intención de complacer. Las horas se escurrieron lentamente, pero cuando por fin le pidieron que regresara, Hugo no estaba preparado para lo que vería. Allí estaba ella. La misma mujer que había visto horas antes, pero al mismo tiempo completamente distinta. El vestido le ajustaba con elegancia, la piel parecía brillar con un nuevo tono de vida, y los ojos, esos ojos eran los mismos, pero ahora se sabían poderosos. No dijo nada. La observó, esperando una reacción, una sonrisa nerviosa, una duda. ¿Qué?, preguntó Emily, notando su expresión. No pareces sorprendida. Ella se miró en el espejo por última vez y se levantó, con calma. Porque no lo estoy, respondió. Esto no me resulta nuevo. ¿Quién eres?, murmuró él, aún sin moverse. Emily tomó el bolso, pasó junto a él como si no necesitara su aprobación y solo se detuvo para decir: alguien que sabe cuándo aprovechar una puerta abierta. El trayecto al evento fue silencioso. Hugo, acostumbrado a tener el control, se sintió incómodo con su calma. Ella, en cambio, parecía flotar en esa nueva piel como si fuera una vieja conocida. No estás diciendo nada, comentó él. Porque no tengo nada que demostrar, respondió ella sin mirarlo. No a ti. No esta noche. Y Hugo supo, en ese momento, que había traído a alguien mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La línea entre la curiosidad y la incomodidad comenzaba a desdibujarse en el rostro de Hugo. Cualquiera en tu situación estaría impresionada con esto, comentó, sin ocultar el desconcierto. Emily giró la cabeza hacia él, sonriendo apenas. Entonces supongo que no soy como cualquiera. No había altivez en su tono, pero sí una seguridad inquebrantable. Hugo comprendió que insistir más sería inútil. Ella no iba a revelarse fácilmente. Y, sin embargo, eso la hacía aún más fascinante. El vehículo se detuvo. Afuera, la escena era un despliegue de opulencia, flashes de cámaras, voces de reporteros, parejas envueltas en seda y brillo descendiendo de autos que costaban más que una casa promedio. Era el mundo al que Hugo pertenecía. Él bajó primero, saludando con un gesto leve, el traje impecable y el porte habitual. Luego tendió la mano hacia Emily. Ella la aceptó sin titubeos y descendió con elegancia medida. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se interrumpieron por segundos. Las miradas se volvieron hacia ellos. Nadie esperaba verla. ¿Quién era ella? ¿La nueva novia de Hugo Smith? ¿Una celebridad desconocida? ¿Una princesa extranjera? Los murmullos se multiplicaban. Emily, sin embargo, parecía ajena al revuelo. Caminaba a su ritmo, el mentón en alto, la expresión serena. No era una mujer sorprendida por el lujo. Era una mujer que caminaba como si siempre hubiera pertenecido allí. Hugo le ofreció el brazo y ella lo tomó. Avanzaron juntos sobre la alfombra roja, cruzando las cámaras y los saludos forzados. Sonríe, sé amable, no destaques más de lo necesario, le dijo en voz baja, casi en tono de advertencia. Ella giró hacia él con una sonrisa socarrona. ¿Quieres provocar a tu ex, o que nadie me note? Él no respondió. Ella ya sabía la respuesta. Al cruzar las puertas del salón, los candelabros de cristal lanzaban destellos sobre paredes cubiertas de terciopelo y mesas adornadas con flores frescas. El aire olía a perfume caro y expectativas. Entre los invitados, Hugo identificó de inmediato a Olivia. Estaba con su prometido, Leo, el tipo de hombre que parecía sacado de un catálogo de esposos aprobados por familias ricas.
El vestido blanco de Olivia irradiaba perfección. Su postura era la de alguien que sabía que estaba siendo observada. Y luego vio a Hugo. La sorpresa fue breve, apenas un parpadeo, hasta que sus ojos se posaron en Emily. Entonces algo en su rostro se tensó. No de miedo, ni de enojo, de incertidumbre. ¿Quién era ella? ¿Por qué no la conocía? ¿Por qué Hugo la traía del brazo con tanta naturalidad? Hugo sonrió con cortesía al acercarse. Olivia, saludó con una voz suave, cargada de formalidad. ¡Qué gusto verte! Hugo, ella apenas logró recomponerse. No imaginé que asistirías. Él sostuvo su mirada unos segundos. Por supuesto. Y no vine solo. Olivia bajó la mirada hacia Emily, evaluándola con disimulo. ¿Y tú eres? Antes de que Hugo pudiera responder, Emily dio un paso al frente, extendiendo la mano con firmeza y una sonrisa controlada. Emily. Encantada. No hizo falta nada más. En ese instante, Olivia supo que acababa de perder el control de la noche. Emily sostenía la copa con delicadeza, su postura erguida y su voz medida. Cada palabra salía de su boca con una seguridad que contrastaba con el ambiente artificial de sonrisas forzadas. No había en ella ni rastro de inseguridad. Era como si llevara años asistiendo a eventos como este. Olivia tardó un segundo en responder al gesto de cortesía. Apretó su mano, sí, pero con una rigidez que no pasó desapercibida. Tu cara me parece conocida, comentó, intentando analizar cada rasgo del rostro de Emily como si se tratara de un rompecabezas a medio armar. Con un leve movimiento de cabeza, Emily respondió con una sonrisa educada. Puede ser. A veces, los rostros familiares solo nos recuerdan lo que intentamos olvidar. La sonrisa de Olivia titubeó. Hugo, a su lado, captó la incomodidad en los ojos de su exprometida. El desconcierto que buscaba ya estaba sembrado. Leo, incómodo con el silencio que se había instalado, intervino con un intento diplomático. ¿Les parece si brindamos? Las copas se alzaron, los cristales tintinearon. Y justo antes de que Hugo pudiera añadir una palabra, Emily se adelantó con voz suave pero firme. Les deseo lo mejor. El matrimonio es una promesa seria. Yo estuve comprometida una vez. El comentario cayó como una piedra en el agua. Hugo sintió como el aire parecía espesarse a su alrededor. Olivia se tensó. Leo la miró, buscando alguna señal. Todos esperaban la explicación. ¿Ah, sí? Inquirió Olivia con tono casual, aunque su postura rígida la delataba. Emily asintió y llevó la copa a sus labios. Sí, pero no funcionó. A veces, el amor no basta cuando la familia de uno decide que no eres lo suficientemente buena. Silencio. Hugo sintió como cada palabra de Emily se clavaba como una aguja. Era un mensaje directo. Y Olivia, evidentemente, lo había recibido. Su mirada se tornó más dura, sus labios se curvaron apenas en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Qué curioso, esas historias siempre resurgen en los lugares más inesperados. ¿No es fascinante?, replicó Emily, sin perder la compostura. El clima entre ellos se volvió denso, incómodo. Rompiendo el momento, Emily giró hacia Hugo y rozó su brazo con suavidad. ¿Te gustaría bailar? Él la miró, sorprendido. ¿Ahora? Ella arqueó una ceja, divertida. A menos que prefieras quedarte aquí y observar cómo Olivia intenta descifrar si nos hemos cruzado antes. La carcajada de Hugo fue breve, pero sincera. Era evidente que Emily estaba disfrutando del juego, y él también. Vamos a bailar, dijo, ofreciéndole el brazo. Al alejarse, Hugo pudo sentir cómo las miradas seguían posadas sobre ellos, especialmente la de Olivia, que ardía en silenciosa frustración. En la pista, el jazz envolvía el aire con elegancia. Las parejas se mecían lentamente, sin prisa. Hugo colocó su mano en la cintura de Emily, guiándola con destreza. Ella se adaptó con facilidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. ¿Siempre tienes esa manera de encender fuegos con una sonrisa?, murmuró él, curioso. ¿Te incomoda?, preguntó ella, mirándolo de reojo. Para nada, confesó. Me intrigas. Emily sonrió, misteriosa. Entonces estamos a mano. Emily bajó la vista por un segundo,
sus dedos rozando suavemente la copa como si calculara el peso exacto de lo que acababa de hacer. No fue algo que planeé, dijo con calma. Pero ella lo tenía bien merecido. Hugo la observó con atención, sus ojos buscando fisuras en esa máscara tranquila. ¿Quién eras antes de todo esto? Antes de aceptar venir conmigo a este evento. Ella alzó la mirada lentamente. No había dramatismo en sus ojos, solo una verdad antigua, contenida. Alguien que aprendió, a la fuerza, lo que significa resistir. Él asintió, en silencio. Había algo en sus palabras que sonaban a cicatriz, a capítulos que aún no se sentía lista para abrir. No estoy aquí para hacerte daño, Emily, dijo, con una sinceridad poco común en su voz. Lo sé, admitió ella sin emoción. Pero eso no te convierte en alguien cercano. Una sonrisa irónica se formó en los labios de Hugo. Entonces, ¿qué soy? Emily lo miró de frente. Un hombre que odia perder, dijo. Y yo, por ahora, soy la mejor pieza de tu tablero. La declaración lo dejó sin defensa. Era directa, certera. Y tenía razón. Tienes razón, aceptó él. La música seguía envolviéndolos mientras giraban lentamente, sus cuerpos en armonía, aunque sus mentes estaban en lados opuestos de una batalla no declarada. Después de unos instantes, Emily habló otra vez, como si el silencio le hubiera traído una revelación. Ella todavía siente algo por ti. Hugo frunció el ceño. Eso ya no es relevante. Claro que lo es, insistió Emily. Porque tú también sientes algo por ella. Él apartó la mirada como quien no quiere enfrentarse a un espejo. ¿Y tú? Preguntó de pronto, sin mirarla. ¿Hay alguien en tu vida? Emily sostuvo su mirada por un momento. Sus ojos se suavizaron, y por un instante, pareció que iba a abrirse. Pero luego, como si cerrara una puerta desde dentro, replicó. No es importante. Más tarde, sentados en un rincón apartado del salón, Hugo sirvió 2 copas de vino tinto. Emily, desde su silla, escaneaba el lugar con la precisión de alguien que sabe leer a las personas sin esfuerzo. Dime algo, dijo ella, tomando la copa. ¿Por qué te importa tanto la opinión de toda esta gente? Hugo se recostó contra el respaldo, exhalando con resignación. Porque mi apellido no me permite fallar, dijo. Porque mi familia arrasaría conmigo si no cumplo con sus estándares. Emily lo miró como si acabara de confirmar una sospecha. ¿Y vale la pena vivir para eso? Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban clavados en el líquido rojo de su copa. ¿Tú no haces lo mismo? ¿No luchas cada día solo por seguir en pie? Sí, admitió ella con una sonrisa cargada de amargura. Pero yo no me engaño creyendo que es la forma correcta de vivir. Hugo sintió que cada palabra de ella lo desnudaba un poco más. No estaba acostumbrado a sentirse así, vulnerable. Y, sin embargo, no quería que se detuviera. En ese preciso instante, una mujer de edad avanzada se acercó con paso firme. Su vestido era impecable, su expresión, afilada como una navaja. Hugo, cariño, dijo con un tono cortante. ¿No vas a hacer las presentaciones? Hugo se levantó al instante, la tensión cruzándole el rostro. Abuela, ella es Emily. Me acompaña esta noche. Con elegancia natural, Emily se puso de pie y extendió la mano con una sonrisa cortés. Encantada de conocerla, señora Smith. La mirada de la anciana se detuvo sobre ella, evaluadora, distante. No correspondió al gesto. Se limitó a inclinar la cabeza, con una mueca que apenas simulaba cortesía. Tienes modales. ¡Qué inesperado! No tuve mucho creciendo, respondió Emily, aún sonriente, pero aprendí que los modales son el verdadero lujo. El comentario cayó como una piedra en medio del silencio. La señora Smith dejó escapar una media sonrisa cargada de juicio. Interesante tu elección, Hugo. Ya veremos cuánto dura esta fase. Y sin esperar respuesta, giró y se alejó con la misma frialdad con la que había llegado. Hugo soltó un suspiro y se frotó el rostro. Lo siento. Mi abuela puede ser. Una víbora envuelta en seda y diamantes, interrumpió Emily con calma. Él soltó una carcajada baja. Exactamente eso. Entonces dime, añadió ella con una ceja levantada, ¿sigo siendo tu mejor movimiento? Hugo la miró, pero esta vez no encontró una respuesta rápida.
Por primera vez, la seguridad le fallaba. La noche siguió avanzando, entre charlas cargadas de cortesía vacía, risas perfectamente medidas y copas que tintineaban con afectación. Emily se deslizaba por el entorno con sorprendente soltura. Sabía cómo moverse, cuándo intervenir, cuándo callar. Se comportaba como si hubiera nacido entre esa gente, o como si hubiera tenido que infiltrarse en mundos así muchas veces antes. Hugo no apartaba los ojos de ella. Cada gesto, cada pausa en su conversación, cada sonrisa estudiada, lo desconcertaba más con cada minuto. ¿Quién era realmente? Cuando el brindis final terminó y el padre de la novia pronunció unas palabras conmovedoras, los invitados comenzaron a dirigirse a la terraza para ver el corte del pastel. Hugo y Emily permanecieron un momento en el salón. ¿Sigues disfrutando de este teatro?, le preguntó él en voz baja. Te equivocas, respondió ella sin dudar. No lo estoy mirando, soy parte del acto. Hugo dio un paso más cerca. No perteneces a este lugar. Emily le sostuvo la mirada, sin pestañear. ¿Y tú sí? No hubo respuesta inmediata. Solo un silencio denso. Entonces, una voz los alcanzó desde atrás. Ah, aquí están. Olivia se aproximó, esta vez sin compañía. Sus pasos eran decididos, su expresión, tensa. Hugo, ¿puedo hablar contigo a solas? Emily no esperó indicaciones. Se limitó a sonreír con elegancia. Claro. Aprovecharé para salir a tomar un poco de aire. Se alejó con la misma seguridad con la que había llegado, sin mirar atrás. Hugo la siguió con la mirada, antes de volverse hacia Olivia. ¿Qué sucede ahora? Ella lo miró con los labios apretados, los ojos cargados de significado. Sé quién es ella. Hugo notó cómo sus músculos se tensaban apenas ella pronunció las primeras palabras. ¿Sabes? Creo haberla visto antes, dijo Olivia, con un deje de certeza en la voz. Ah, ¿sí? Respondió él sin apartar la vista. No recuerdo su nombre, pero la reconozco. Fue en una cena benéfica, hace años. Estaba sirviendo copas. Él no contestó. Olivia lo observó con desdén apenas disimulado. ¿Realmente pensaste que podrías presentarte aquí con alguien así y hacerme quedar en ridículo? No vine a humillarte, Olivia, dijo Hugo con tono sereno. Vine a cerrar un ciclo. Ella apretó los labios. Esa mujer te está utilizando. No necesitas ser un genio para verlo. ¿Y tú no lo hiciste en su momento? La interrumpió, sin elevar la voz pero con palabras que cortaban. Me dejaste por alguien que, según tu familia, era más adecuado. Porque tú siempre estabas ausente. Tu trabajo te importaba más que nuestra relación. Hugo sostuvo su mirada, imperturbable. ¿Y ahora que alguien más se interesa por mí, eso te incomoda? El golpe fue certero. Olivia no supo cómo reaccionar. Su rostro se endureció, pero sus ojos la traicionaron. No esperaba que él hablara así. No con esa claridad. No con esa distancia. No es lo que crees, susurró. Ella no es como aparenta. Tienes razón, afirmó Hugo. Es mucho más. Y eso, Olivia, eso te asusta. Sin decir más, la dejó allí, atrapada entre el silencio y su orgullo, y salió del salón. En la terraza, encontró a Emily sola, con la vista fija en el cielo. Había una paz extraña en su postura, como si perteneciera más a la noche que a la fiesta. ¿Estás bien?, preguntó al acercarse. Sí, respondió ella sin apartar la mirada del firmamento. Tu ex tiene miedo. No de mí. De lo que yo le recuerdo. ¿Y qué es eso? Emily giró apenas la cabeza y sonrió con suavidad. Lo que no se puede prever. Lo que no se puede controlar. Entonces lo miró de lado. Lo auténtico. Hugo se situó junto a ella, dejando que el silencio hablara un momento. A veces tengo la sensación de que tú eres quien me trajo a esta noche, no al revés, confesó. Ella entrecerró los ojos, divertida. Tal vez así fue. Él la estudió, intentando descifrarla, como si cada gesto escondiera una historia más profunda. No eres quien dijiste ser, murmuró. Emily lo miró de frente, sin desviar la mirada. ¿Y tú? ¿Eres realmente el hombre que muestras al mundo? Hugo se quedó quieto, sin saber qué responder de inmediato.
Quizás esta noche ninguno de los dos lo sea. Ella asintió, como si aceptara un pacto tácito. Entonces jugamos con las mismas cartas. La música seguía sonando a lo lejos, las luces del salón parpadeaban a través de los ventanales, pero ellos estaban aparte, en un rincón del mundo donde las máscaras comenzaban a resquebrajarse. Allí, entre brisas y verdades a medias, compartían algo más profundo que un acuerdo o una fachada. Compartían lo único que nadie más parecía tener en esa fiesta: honestidad. ¿Qué te hizo aceptar mi invitación?, preguntó Hugo tras un largo silencio. Emily lo miró con calma, sin prisa. Sabía que sería entretenido. Y porque tú, aunque lo disimules bien, no eres tan distinto a los hombres que conocí en mi otra vida. Solo que tú no ocultas tu arrogancia. La llevas como si fuera una medalla. Él arqueó una ceja, curioso. ¿Otra vida? ¿Qué cambió? Emily desvió la mirada hacia la barandilla, recargando las manos sobre ella con una elegancia natural. Perdí todo. La red que me sostenía, familia, reputación, certezas. Me vi en el fondo, obligada a adaptarme, a entender la vida desde la intemperie. Y sobreviví. Pero mírate ahora, comentó Hugo. Caminas entre esta gente como si jamás hubieras estado fuera de este mundo. Ella soltó una pequeña risa, cargada de algo más que humor. Es sencillo aparentar que nunca caíste, cuando ya conoces cómo es estar en la cima. Hugo la estudió con una atención distinta. Algo en ella empezaba a cobrar sentido. No era una desconocida en ese mundo. No lo imitaba, lo conocía, lo entendía, y lo había perdido. ¿Y por qué no volviste antes?, inquirió él. Porque en estos círculos, nadie quiere a los que han fracasado. Son como una amenaza silenciosa. El fracaso huele, y la gente con poder le huye. Hugo asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Pero yo te abrí la puerta. Emily giró el rostro hacia él. Su expresión, por primera vez, se tornó más honesta. La chispa irónica seguía ahí, pero había algo más profundo asomando. No fue un acto de caridad, Hugo. Fue una jugada estratégica. Querías enviar un mensaje, y yo encajaba en el papel. Yo solo supe aprovechar el guión. Él respiró hondo. ¿Y cómo evalúas el resultado hasta ahora? Emily lo observó con detenimiento antes de responder. Aún estoy decidiendo si mereció la pena. Antes de que él pudiera replicar, un hombre del equipo de organización se acercó con discreción. Perdón por la interrupción. La prensa está pidiendo una fotografía de ustedes. Están generando bastante atención. Hugo vaciló, esperando una negativa por parte de Emily. Pero ella simplemente se irguió con gracia y asintió con seguridad. Démosles lo que vinieron a buscar, dijo con voz suave pero firme. Caminaron juntos hacia el centro del salón. Las luces de las cámaras comenzaron a parpadear, los murmullos crecieron. Se detuvieron en lo alto de las escaleras, ofreciendo la imagen perfecta. Pero mientras las cámaras capturaban la escena, Emily no miraba al lente. Clavó los ojos en Olivia, sentada en una mesa cercana, con el gesto tenso y los labios apretados. La sonrisa que Emily esbozó no fue para los reporteros. Fue para ella. Y en ese instante, Hugo lo comprendió con una claridad inesperada. Emily no había venido por él. No era parte de su revancha. Ella tenía su propio cierre pendiente. Y tal vez, su propia historia que empezar. La música seguía flotando en el aire, cubriendo el salón como una manta liviana. Sin embargo, en el balcón, donde se encontraban Hugo y Olivia, el ambiente era todo menos ligero. El murmullo lejano de la fiesta contrastaba con el silencio espeso que se había instalado entre ellos. Así que, ¿es cierto?, dijo Olivia en voz baja, sin mirarlo directamente. ¿La recogiste de la calle? Hugo no respondió enseguida. Sus ojos buscaron en los de ella algo más que curiosidad. ¿Era preocupación real o simplemente orgullo herido? Finalmente, habló con tono medido. ¿Y si fuera así? ¿Eso la haría menos merecedora de estar aquí? Olivia bajó la mirada. Su incomodidad era evidente, aunque trataba de ocultarla. No es eso. Pero no pareces tú. Siempre fuiste meticuloso, cuidadoso. Nunca dabas un paso sin calcularlo todo antes. Tal vez ese hombre ya no existe, respondió él, con la vista perdida en el horizonte.
O tal vez solo estás haciendo todo esto para provocarme, dijo ella, sin suavizar sus palabras. Hugo soltó una risa seca. No todo en mi vida tiene que ver contigo, Olivia. Ella frunció los labios, como si tragara una réplica amarga. ¿Y sabes quién es realmente? ¿Qué esconde? Hugo la enfrentó con la mirada, firme. Sé que no es lo que aparenta. Y eso basta, por ahora. Eso es exactamente lo que me preocupa, replicó Olivia, antes de girarse abruptamente y marcharse sin esperar respuesta. Hugo se quedó solo unos instantes más, escuchando cómo la música lo envolvía otra vez. Pero su mente no estaba en la melodía, sino en las palabras no dichas. Mientras tanto, dentro del salón, Emily bajaba con calma por la escalera central, moviéndose entre los invitados con una confianza que descolocaba a más de uno. Las miradas curiosas se posaban sobre ella, intentando descifrar su origen, su historia. Ella las ignoraba con elegancia. Entonces, Olivia se cruzó en su camino. «Tienes buen ritmo en la pista de baile», dijo con un tono neutro, casi cordial. Emily sonrió sin dejarse intimidar. «Gracias. Tú también te mueves con seguridad». Olivia inclinó ligeramente la cabeza, observándola con atención. «Y sabes hablar. Manejas el ambiente con soltura. Como si estuvieras acostumbrada a todo esto». «Una buena observación», respondió Emily. «Aunque no sé si esperabas que lo tomara como elogio». «No era un elogio», aclaró Olivia. «Solo una constatación». Emily percibió la tensión escondida tras esa aparente serenidad. «¿Estás convencida de que sabes quién soy?» Olivia soltó una pequeña risa, cortante. «No necesito saberlo. Ya te leí bastante». Emily no bajó la mirada. Dio un paso más cerca, con voz serena pero firme. «Entonces dime, Olivia, si crees conocerme quién soy». Olivia la contempló durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, curvó los labios en una sonrisa calculada. «Eso es precisamente lo que intento descubrir», comentó al tomar una copa de champán de la bandeja que pasaba a su lado. «Pero no te inquietes, Emily. Siempre encuentro lo que busco». Dicho eso, se alejó entre los invitados, dejando tras de sí una estela de sospecha. Emily se quedó inmóvil, respirando con lentitud. Ya no era una intuición, Olivia estaba empezando a unir piezas. Y eso no le convenía. Más tarde, en el coche, el silencio entre ella y Hugo pesaba tanto como las luces de la ciudad que parpadeaban fuera del cristal. Él mantenía ambas manos firmes en el volante, pero sus dedos no dejaban de tensarse. «Hay algo que quieres saber», dijo Emily, mirando al frente. «Sí», respondió sin girar la cabeza. «Pero no estoy seguro de que quieras decirme la verdad». Ella no respondió enseguida. Solo esbozó una sonrisa leve. «Depende de lo que preguntes». Él tomó una curva bruscamente, como si la conducción pudiera calmar lo que hervía dentro. «¿Quién eres realmente?» Emily cruzó las piernas con elegancia, como si hablaran del clima. «Soy la mujer que elegiste para hacerle creer a tu ex que seguiste adelante». «No me basta», contestó Hugo, conteniendo su frustración. «Sabes demasiado, te mueves como si hubieras vivido toda tu vida en este mundo. Pero no hay rastros tuyos. Ni un solo dato concreto». Emily permaneció callada. El coche se detuvo frente al hotel. Hugo apagó el motor y la miró directamente. «Te investigué». Ella lo miró con serenidad. «¿Y qué descubriste?» Él negó con la cabeza, irritado. «Nada. No hay registros recientes. No hay huellas. Es como si hubieras empezado desde cero, o hubieras borrado todo». Una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. «Tal vez algunas historias merecen ser olvidadas». Hugo la miró sin hablar, dividido entre el desconcierto y la necesidad de saber más. «No me llevo bien con los enigmas», admitió. «Entonces puede que yo no sea lo que buscas», dijo ella con calma, mientras abría la puerta y se bajaba sin esperar respuesta. Ni una mirada atrás. Él permaneció unos segundos sin moverse, sus nudillos blancos sobre el volante. Ella escondía algo. Y él no soportaba no saber qué era. Ya en su habitación, Emily cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Su corazón latía con fuerza contenida. Olivia empezaba a sospechar. Hugo también. No quedaba mucho tiempo. Se miró en el espejo.
El vestido de diseñador, el maquillaje perfecto, por fuera, nada delataba lo que llevaba por dentro. ¿Estaba fingiendo ser alguien más, o solo dejando salir a la verdadera ella? Sacó el móvil desechable de su bolso y escribió un mensaje rápido. No necesitaba decir mucho. Él ya había empezado a buscar. La respuesta llegó al instante. Entonces es momento de que elijas tu siguiente jugada. Borró el mensaje con un gesto mecánico. Sabía que no podría sostener la mentira por mucho más. Hugo pronto lo descubriría todo. A la mañana siguiente, sentado en su oficina con una taza de café que ya no recordaba haber bebido, Hugo no podía sacarla de su mente. Emily. Con su elegancia innata, su lenguaje cuidadoso, su mirada alerta. No encajaba con la historia que él había asumido. Y eso lo inquietaba profundamente. Él era un hombre acostumbrado a tener el control, a desmenuzar cada situación hasta entenderla. Pero ella era una excepción. Un rompecabezas sin imagen de referencia. Y ahora, más que nunca, necesitaba saber qué piezas faltaban. Porque Emily no solo escondía un secreto. Ella era el secreto. Tomó el teléfono, dudó apenas un segundo, y luego marcó un número que había permanecido olvidado en su lista de contactos. Necesito información, dijo en cuanto escuchó la voz al otro lado. La risa del hombre fue inmediata. Vaya, Smith. Pensé que solo me llamabas cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos. ¿Quién es esta vez? Emily, respondió Hugo, con un dejo de impaciencia. No tengo apellido. Eso suena a reto. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿De dónde viene? ¿Quién es en realidad y por qué tiene tanto cuidado en no dejar huellas? Dame un par de días. Tienes 48 horas, replicó Hugo antes de colgar. Se recostó en su silla, los ojos fijos en el techo. Si Emily estaba ocultando algo, lo sabría pronto. Esa misma noche, impulsado por una mezcla de intuición y ansiedad, decidió ir a verla. Sabía que seguía hospedada en el hotel que él mismo le había reservado. No avisó. Solo subió al piso y llamó a la puerta. Tardó en abrir, pero al final apareció. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, el cabello recogido. Aún así, no había en ella ni un rastro de vulnerabilidad. ¿Esperabas compañía?, preguntó él, cruzando los brazos. Tú no eres de los que avisan, respondió, sin sorpresa, apartándose para dejarlo entrar. Hugo cruzó el umbral, observando el orden impecable de la habitación. No parecía, ni remotamente, el cuarto de alguien que hubiera dormido en la calle días atrás. Eres bastante directa, comentó. Ella se encogió de hombros. Creí que apreciabas eso en los demás. Se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. Necesito respuestas, Emily. Ella ladeó la cabeza. ¿Sobre qué? Sobre ti. Quiero saber quién eres. ¿Por qué tanto interés? Porque apareciste como si nada, entraste en mi vida sin esfuerzo, y encajas demasiado bien en un mundo al que supuestamente no perteneces. Pero no existe ningún rastro tuyo. Es como si no hubieras existido antes de que te conociera. Emily sostuvo su mirada, sin pestañear. ¿Y si no quiero decirte nada? Hugo dejó escapar una carcajada seca. Entonces encontraré la verdad por mi cuenta. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Emily suspiró. Está bien. Supongo que mereces saber al menos una parte. Hugo se inclinó hacia adelante, atento, mientras ella se preparaba para soltar lo que él llevaba días esperando escuchar. Mi infancia estuvo rodeada de lujos, cenas exclusivas y nombres influyentes, dijo Emily con voz tranquila. Pero ese tipo de privilegios vienen con un precio, especialmente cuando te interpones en los intereses de personas sin escrúpulos. Hugo la observó con atención. ¿Te convertiste en una amenaza para alguien? Algo así, asintió, con una expresión apagada. Mi familia tenía poder. Mi padre manejaba negocios importantes, demasiado grandes para pasar desapercibidos. Pero una traición interna nos hundió. En cuestión de días, perdimos absolutamente todo. Él frunció el entrecejo. ¿Quién los traicionó? Ella desvió la mirada hacia la ventana, como si las luces del exterior pudieran responder por ella. Alguien en quien confiábamos ciegamente. Hugo sintió que no era toda la verdad, pero decidió no presionarla aún. ¿Por eso desapareciste?
Ella se encogió de hombros, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Desaparecer fue la única forma de sobrevivir. Algunas veces es la única opción. El silencio se instaló entre ambos. Hugo sabía que aún había muchas piezas fuera del tablero, pero al menos había logrado mover una. ¿Y ahora? ¿Qué viene después? Emily se acomodó en el sillón con elegancia forzada. No lo sé. Aún estoy trazando mi próximo paso. Hugo se levantó, la tensión en sus hombros era evidente. Puedes seguir ocultando partes de la historia, Emily, pero no voy a parar hasta conocer la verdad. Ella no respondió. Solo lo observó mientras salía de la habitación. No había desafío en su mirada, solo una calma impenetrable. Al día siguiente, su celular vibró. Reconoció el número al instante. ¿Qué encontraste?, preguntó sin rodeos. Confirmación, dijo su investigador. Tu instinto tenía razón. Ella no es quien aparenta ser. Hugo se irguió en su silla. Dime su verdadero nombre. Emily Deo, hija de Richard Deo. Hugo palideció. Ese apellido no le era ajeno. ¿El empresario de bienes raíces? Exacto. El mismo que cayó en desgracia por un escándalo de fraude financiero hace unos años. Y adivina quién estuvo directamente involucrada en ese asunto. El corazón de Hugo latía más rápido. ¿Olivia Harrington? Sí. Las pruebas lo confirman. Hugo guardó silencio. El rompecabezas estaba empezando a tomar forma. Entonces, Emily no llegó por coincidencia. No. Está más conectada a Olivia de lo que pensabas. Colgó y se quedó frente al ventanal de su oficina, mirando la ciudad sin verla. Emily tenía un motivo para aparecer justo ahora. Y Hugo acababa de entrar en un juego mucho más complejo de lo que había imaginado. Esa noche, aunque los papeles se apilaban frente a él y la pantalla de su computadora brillaba en la oscuridad, Hugo no podía concentrarse. Los números bailaban sin sentido, y el rostro de Emily no dejaba de aparecer en su mente, desafiante, vulnerable, imposible de encasillar. Sin pensarlo demasiado, se levantó, tomó su abrigo y las llaves del auto. El reloj marcaba pasada la medianoche cuando estacionó frente al hotel. Había algo que necesitaba oír de su voz. No de terceros. No de informes. De ella. Tocó la puerta. Al poco tiempo, Emily apareció, con el rostro algo pálido y el cabello suelto. La sorpresa en sus ojos fue genuina. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin esconder su desconcierto. No podía esperar más, dijo él, sin rodeos. Ella lo miró en silencio durante un segundo. Luego se hizo a un lado y le abrió paso. Pasa. Supongo que no viniste a hablar del clima. Adentro, el ambiente era sencillo pero ordenado. Hugo se detuvo en medio de la habitación, cruzando los brazos, sin rodeos. Quiero la verdad, Emily. Sin juegos esta vez. ¿A qué te refieres? ¿A por qué aceptaste mi propuesta tan rápido? ¿A por qué me desafías como si nada te intimidara? Hizo una pausa, su mirada más intensa. A lo que realmente te une a Olivia Harrington. Ella lo miró largo rato, como si evaluara si podía confiarle una historia demasiado pesada. Finalmente, bajó la vista y caminó hacia la ventana. Porque Olivia arruinó mi vida, dijo con frialdad. Hugo se tensó. Lo había sospechado, pero oírlo de ella tenía otro peso. Mi padre, Richard Deo, construyó un imperio con sus propias manos. Tenía reputación, respeto, una visión clara, y cometió el error de asociarse con los Harrington. ¿Olivia estuvo implicada? Mucho más que eso, asintió, con voz apagada. Lo usó. Lo convenció de fusionar parte de su empresa con la suya. Mientras él firmaba acuerdos creyendo que aseguraba el futuro de su compañía, ella falsificaba documentos y lo involucraba en operaciones que él jamás aprobó. Hugo cerró los ojos por un segundo. ¿Y lo culparon? A él solo, afirmó, clavando la mirada en la ciudad a través del cristal. El escándalo estalló. Todo le cayó encima. Lo acusaron de corrupción, lavado de dinero. Nadie quiso escuchar su versión. La voz de Emily se quebró apenas. Murió antes de poder demostrar su inocencia. Se llevó la vergüenza a la tumba. Hugo sintió un nudo en la garganta. Avanzó hacia ella, más despacio esta vez. ¿Y tu madre? Emily negó,
con un gesto amargo. No resistió. Murió poco después. Lo perdí todo. Viví en la calle durante meses. Aprendí a sobrevivir, a no confiar en nadie. Él se acercó y levantó su rostro con cuidado, obligándola a sostener su mirada. No tienes que seguir sola, Emily. Pero ella, con suavidad, desvió el rostro. No vine a que me salves, Hugo. Su voz era firme, sin rastro de titubeo. Él la miró por un segundo, en silencio, tratando de encontrar la manera de decir lo que sentía sin asustarla. Lo entiendo, dijo finalmente. Pero no por eso tienes que cargar sola con todo. Emily soltó una risa breve, casi triste. Era más una defensa que una muestra de humor. ¿Tú crees que puedes protegerme de todo esto? No lo sé, admitió. Pero quiero hacerlo. Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad de su respuesta. ¿Por qué? La pregunta quedó flotando en el aire. Hugo tardó en contestar. Porque cuando estoy contigo, no sé exactamente lo que siento, y eso me descoloca. No estoy acostumbrado a sentirme así. Emily bajó la mirada, meditando sus palabras. ¿Y qué vas a hacer con eso? No lo sé, respondió él, pasando una mano por su cabello, frustrado. Solo sé que contigo todo se siente diferente, inestable, real. Ella lo estudió, seria. ¿Y no te parece una razón suficiente para poner distancia? Tal vez, dijo con sinceridad. Pero no puedo hacerlo. No quiero hacerlo. Por un momento, ninguno habló. La tensión era espesa. Emily cruzó los brazos, inquieta. Esto no cambia nada, Hugo. No. Pero lo complica, admitió, con una leve sonrisa amarga. Ella levantó la vista, los ojos endurecidos. ¿Y Olivia? ¿Dónde queda ella en todo esto? El nombre de su ex le cayó como un golpe seco. Por un momento, Hugo no respondió. Luego dijo, con voz contenida. Si lo que me contaste es verdad, entonces nunca conocí a la mujer con la que estuve comprometido. Emily asintió con lentitud. Yo sí la conozco. Sé exactamente lo que hizo. Y no pienso quedarme con los brazos cruzados. Hugo vio en sus ojos una determinación que no se quebraba. Entonces no vas a estar sola, dijo finalmente. No mientras yo pueda evitarlo. Ella le sostuvo la mirada. No era una promesa ligera. Era una declaración peligrosa, quizá imprudente, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, alguien elegía estar a su lado sin exigir explicaciones. Y aún así, Emily sabía que nada estaba garantizado. Esa misma noche, el teléfono de Hugo vibró en la mesita. La voz del investigador fue lo primero que escuchó al contestar. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Olivia ya sabe que Emily está en la ciudad. Y no le gusta nada. Hugo se incorporó de golpe, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Tienes idea de qué planea? Todavía no con certeza, pero hay movimientos. Alguien está hurgando en el pasado de Emily. Hugo contuvo una maldición mientras apretaba la mandíbula. Infórmame apenas sepas más. No importa la hora. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. La sensación en su pecho era una mezcla de ansiedad y rabia. Conocía a Olivia. No descansaría hasta encontrar algo para hundir a Emily. Y si no actuaba rápido, podría ser demasiado tarde. Al día siguiente, el cielo apenas comenzaba a aclararse cuando Hugo subió al último piso del hotel. Encontró a Emily en el balcón, descalza, sentada contra la baranda con los brazos abrazando sus piernas. La ciudad despertaba frente a ellos, pero ella parecía lejana, como si ya no perteneciera a ese mundo. Se acercó sin hacer ruido, luego se agachó a su lado. Ella ya sabe que estás aquí, dijo en voz baja. Lo imaginaba, respondió Emily, sin girarse. Hugo se pasó una mano por el rostro. No se va a quedar quieta. Hará todo lo que esté en sus manos. Entonces tendrá que enfrentarse a mí, susurró ella. Su tono no era arrogante, sino firme, resignado y, al mismo tiempo, determinado. La miró en silencio. Tenía ojeras y el cabello alborotado por el viento. Estaba tan quieta que parecía romperse con solo tocarla. Pero algo en su postura, en su mirada, seguía en pie. Emily, murmuró. Ella parpadeó rápidamente. Quería mantener la compostura,
pero una lágrima traicionera le escapó por la mejilla. Antes de que pudiera decir algo, Hugo la envolvió en un abrazo, sosteniéndola contra su pecho. «Estoy contigo», susurró, más para ella que para sí mismo. No hubo más palabras. No hacían falta. En ese instante, en medio del ruido lejano de la ciudad, se entendieron sin promesas ni condiciones. Olivia podía tener poder, influencia y recursos, pero no sabía lo que se había despertado entre ellos. El presentimiento no lo abandonaba. Hugo sentía que algo se acercaba, como una tormenta que aún no se ve, pero se huele en el aire. Desde que conoció la verdad sobre Olivia y el daño que causó a la familia de Emily, no podía dejar de preguntarse qué más escondía. Esa mañana, intentó enfocarse en sus tareas, pero la concentración era imposible. La llamada de su investigador llegó puntual, como una alarma inevitable. «Tenemos novedades», dijo el hombre, sin preámbulos. «Olivia está en movimiento. Está reuniendo material sobre Emily, y no es cualquier cosa». «¿Qué tipo de material?», preguntó Hugo, tensándose. «Todavía no lo sabemos con certeza, pero ya ha contactado a abogados, incluso a un par de periodistas. Y eso no es buena señal». Hugo se puso de pie de golpe, arrojando el bolígrafo que tenía en la mano. ¿Está intentando difamarla? Eso parece. Y si está invirtiendo recursos, es porque cree que tiene algo con lo que puede hacer daño. Descubre qué es, antes de que lo haga público. Estoy trabajando en ello, pero te recomiendo que hables con Emily cuanto antes. Hugo asintió, aunque sabía que no podía verlo. Voy para allá ahora. En cuanto llegó al hotel, no se detuvo ni un segundo. Subió directo al piso de Emily y golpeó con decisión. La puerta se abrió y ella apareció al instante, sobresaltada por su expresión. «¿Qué ocurre?», preguntó, alarmada. Hugo entró de inmediato, cerrando tras de sí. «Tenemos que hablar». «Ya empezó», dijo Hugo mientras cerraba la puerta detrás de él. Emily lo miró con calma, aunque sus ojos reflejaban tensión contenida. «¿Qué ha hecho?». «Está haciendo movimientos. Según mi contacto, Olivia está recolectando información. Y no es por simple curiosidad. Va tras ti, Emily. Está preparando algo que podría volverse muy público». Ella desvió la mirada, como si ya lo supiera desde antes. No esperaba menos de ella. ¿Eso no te alarma en lo más mínimo?». «Hugo», dijo con una sonrisa amarga, «he enfrentado cosas mucho peores que el escarnio público. Olivia no puede destruir lo que ya he reconstruido con mis propias manos». Hugo respiró hondo. A pesar de la tranquilidad que mostraba, él sabía que la situación era grave. «No pienso quedarme mirando mientras ella te arruina», afirmó con firmeza. Emily lo observó por unos segundos, evaluando cada palabra. «Te agradezco, pero ya te dije que no necesito que nadie me defienda. No es defensa, es estrategia. Olivia debe ser detenida antes de que logre algo irreversible». Ella se acercó lentamente, los ojos fijos en los de él. «¿Estás dispuesto a enfrentarte a ella por mí?». «Haré lo que haga falta», susurró. Emily sostuvo su mirada un momento más, en silencio. Había una mezcla de temor y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. «No quiero que salgas lastimado por algo que empezó conmigo». Él esbozó una sonrisa triste. «Creo que eso ya es inevitable». En ese momento, un sonido rompió la intimidad. El teléfono de Emily vibró sobre la mesa. Ella lo tomó y frunció el ceño al ver el mensaje. No dijo nada al principio. «¿Qué ocurre?», preguntó Hugo, acercándose. Le mostró la pantalla. Un mensaje sin remitente decía: «Cuidado con en quien confías. El pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte». Hugo leyó las palabras en silencio. Luego tomó el móvil para examinarlo. «Esto lleva su firma. Es Olivia. No tengo dudas». Emily recuperó el teléfono sin decir nada y, sin vacilar, borró el mensaje. «Intenta hacerme temblar. Pero no va a funcionar». «No», coincidió Hugo. «Pero significa que está empezando a ponerse nerviosa». Ella lo miró de nuevo, esta vez con determinación renovada. «Entonces es hora de ir un paso por delante. No vamos a esperar a que nos golpee. Vamos a movernos primero». Hugo asintió. «Estoy contigo. Y esta vez,
No era solo una frase. Era una promesa. Al amanecer, la bomba había explotado. Los titulares se extendían por cada portada con agresiva insistencia. Emily Deo, de la élite al olvido. Caída de una heredera, secretos, escándalos y traición. La misteriosa acompañante de Hugo Smith, envuelta en la ruina de su familia. La prensa no tuvo piedad. Cada línea detallaba con frialdad los escándalos financieros del pasado de su familia, sugiriendo que Emily buscaba redención a través de una nueva figura poderosa. El mensaje estaba claro: Olivia había lanzado su primer ataque. En su oficina, Hugo repasaba uno por uno los artículos, con la mandíbula tensa y las manos cerradas en puños. Cuando escuchó la puerta abrirse, levantó la vista. Emily entró sin decir palabra y dejó una revista sobre el escritorio. ¿Ya lo viste?, preguntó él, con voz grave. Sí, respondió ella, sin cambiar el tono. Olivia no se detiene. Quiere borrar lo poco que me queda. Hugo inspiró con fuerza. No lo va a lograr. Una leve sonrisa, cansada, apareció en el rostro de Emily. Dices eso como si fueras invencible. Él se acercó, tomándola del rostro con una suavidad inusual para alguien tan acostumbrado al control. No soy invencible, pero no permito que me derroten. Y contigo, menos. Por un segundo, ella vaciló, pero la emoción no venció su convicción. Entonces vamos a derribarla juntos. Esta vez, no solo me voy a defender. Voy a pelear. Hugo asintió, su voz segura. Y vamos a ganar. Ambos sabían que Olivia no se detendría tras ese movimiento. Pero algo había cambiado. Emily ya no estaba huyendo. Estaba lista. Durante días, los medios se alimentaron del escándalo. Las entrevistas, los programas de opinión, los expertos en ética empresarial repetían los mismos argumentos, pintando a Emily como una intrusa que intentaba reclamar un lugar que ya no le correspondía. Olivia controlaba la narrativa. Pero Emily no se desmoronó. Había enfrentado la ruina una vez, y había sobrevivido. No sería esta tormenta mediática lo que la haría caer. Y Hugo estaba decidido a respaldarla, cueste lo que cueste. Esa noche, mientras revisaban documentos en la habitación del hotel, llegó un sobre elegante, entregado en mano. El membrete lo decía todo. Club Harrington. Cena exclusiva. Presencia requerida. Emily sostuvo la invitación entre los dedos durante unos segundos. Luego se la tendió a Hugo, que la leyó de inmediato. Esto huele a trampa desde kilómetros, murmuró. Lo es, admitió ella. Él dejó la nota sobre la mesa. Entonces no vas a ir. No le darás el gusto. Emily se levantó despacio, su expresión más firme que nunca. Voy a asistir, Hugo. No porque ella me lo exija, sino porque sé que espera que me esconda. Y no voy a hacerlo. Él la observó en silencio. Después de un momento, habló. Entonces asegúrate de que, cuando esa puerta se cierre, la única que pierda sea Olivia. Sus miradas se cruzaron, decididas. Lo que estaba en juego iba más allá de reputaciones. Era una batalla personal. Y esa noche sería el primer paso hacia el final. La mansión Harrington brillaba bajo una lluvia de luces, colmada de figuras influyentes, políticos discretos y rostros famosos. El evento prometía elegancia y tensión. Emily entró sola, cada paso resonando con firmeza sobre el mármol. El vestido negro que llevaba no pedía atención, la exigía. Elegante, sobria, pero imponente. Desde un rincón, Hugo la observaba. Ya se encontraba entre los asistentes, intercambiando frases diplomáticas, pero sin perderla de vista ni un segundo. Fue entonces cuando Olivia hizo su entrada, deslizándose por el salón como si aún controlara el mundo. Su sonrisa, sin embargo, se torció al ver a Emily acercarse. Emily, dijo, fingiendo cordialidad. Qué inesperado honor tenerte aquí. No lo creo, respondió Emily mientras tomaba una copa de champán. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Pensé que te gustaría ver cómo luce el éxito de cerca, replicó Olivia, con una mirada afilada. La prensa te adora. Una pobre chica caída en desgracia. Es casi poético. La diferencia es que yo no necesito esconderme detrás de titulares vacíos, contestó Emily con calma. Y tú no estás acostumbrada a que alguien te enfrente sin miedo.
Durante un breve segundo, algo cruzó el rostro de Olivia. ¿Duda? ¿Ira? Pero su máscara se recompuso de inmediato. Sigue siendo la misma niña ingenua que no entendía cómo funcionan las cosas. Todavía estás abajo, Emily. Y créeme, no vas a subir. Antes de que pudiera seguir, Hugo se colocó junto a Emily. Su sola presencia silenció cualquier murmullo cercano. Olivia, dijo, tendiéndole un sobre cerrado. Deberías leer esto. ¿Y esto qué es? ¿Otra de tus escenas? Solo hechos, dijo él sin emoción. Olivia rompió el sello con desdén, pero su rostro se transformó a medida que avanzaba entre las páginas. Contratos, transferencias, grabaciones de voz, testimonios. La evidencia era clara. Su mano tembló ligeramente. Esto no puede ser real. Lo es, dijo Emily, firme. Es lo que hiciste. Y esta noche todos lo sabrán. El sonido de copas deteniéndose y conversaciones cesando llenó el ambiente. Los invitados se giraban. Ya no era un rumor. Era una revelación. No puedes hacerme esto, exclamó Olivia, perdiendo el control. ¿Recuerdas cómo destruiste a mi padre sin parpadear? Dijo Emily. Esto no es venganza. Es justicia. De pronto, las puertas se abrieron de par en par. 2 agentes de policía entraron, seguidos por un fiscal que sostenía una carpeta idéntica a la que Olivia tenía en las manos. ¿Olivia Harrington?, dijo uno de los oficiales, alzando la voz. Queda arrestada por fraude corporativo, malversación de fondos y delitos financieros agravados. Olivia retrocedió, atónita. Esto es una farsa. Soy Olivia Harrington. Y estarás en una celda con ese mismo nombre, replicó Emily con frialdad. Mientras los agentes le colocaban las esposas, Olivia buscó la mirada de Hugo. Hugo, tú no puedes permitir esto. Yo te amé. Pero Hugo no se movió. La miró como se observa algo que ya no tiene poder. Lo único que amaste fue tu impunidad. Y se acabó. Con eso, Olivia fue escoltada fuera del salón, entre flashes, miradas de juicio y murmullos incrédulos. Emily no dijo nada más. No hacía falta. Todo lo que alguna vez le quitaron, esa noche comenzaba a volver. Mientras los agentes escoltaban a Olivia fuera del salón, su figura aún se esforzaba por mantener la compostura. Al pasar frente a Emily, se detuvo por un instante, volviéndose hacia ella. Su mirada era un incendio contenido. Esto no ha terminado, dijo, con voz áspera. Emily la sostuvo con serenidad, sin pestañear. Para ti, sí. Y entonces, con los reflectores aún brillando y los murmullos de la alta sociedad flotando en el aire, Olivia Harrington desapareció entre uniformes y vergüenza. Emily respiró hondo. Por fin, el peso se levantaba. El pasado había tenido su cierre. Las noticias no tardaron en difundirse. En menos de 24 horas, los titulares recorrieron el mundo. El imperio Harrington se desmorona. Arresto histórico, Olivia Harrington acusada de fraude y corrupción. Nueva figura emergente, Emily Deo y su regreso al poder. Los aliados de Olivia se esfumaron como humo. Cuentas congeladas, acuerdos cancelados, su nombre borrado de las listas de invitados. El trono que había construido con engaños se desmoronó en tiempo récord. Aquella noche, en el penthouse de Hugo, la ciudad parecía otra desde las alturas. Emily estaba de pie junto a la ventana, el reflejo de las luces urbanas bailando sobre el cristal. Sostenía una copa de vino sin tocarla. Sus pensamientos estaban lejos de ahí. Hugo se acercó en silencio. «Conseguiste lo que querías», dijo, sin presionar. Ella asintió con suavidad. «Y ahora toca empezar de nuevo». Sus palabras eran tranquilas, pero en ellas se colaba una pizca de incertidumbre. Hugo la observó con una mezcla de orgullo y algo más difícil de admitir, afecto sincero. «Quiero estar ahí para eso», dijo él. Emily ladeó la cabeza, con expresión cautelosa. «¿En qué sentido?» En respuesta, él extendió un sobre blanco. Ella lo tomó con desconfianza y lo abrió. Leyó en silencio. «¿Una empresa, a mi nombre?» «No una limosna», aclaró él rápidamente. «Una verdadera oportunidad. Eres inteligente, tienes instinto».
Solo necesitas el espacio para demostrarlo sin que nadie te limite. Emily dejó el sobre a un lado y lo miró. No necesito salvadores. No lo soy. Solo creo en ti, respondió él, con sencillez. Ella vaciló. Durante tanto tiempo había estado sola, protegiéndose, confiando solo en sí misma. Está bien, dijo al fin, pero será bajo mis condiciones. Hugo sonrió. No esperaría menos. Ella se acercó ligeramente, aún con esa firmeza que nunca perdía. Pero había algo nuevo en su mirada. Calma. Entonces, prepárate. No pienso ser fácil de manejar. Nunca lo fuiste, respondió él, divertido. La tensión entre ellos ya no era la misma. Se había transformado. Cuando él se inclinó para besarla, ella no retrocedió. Fue un momento sincero, sin máscaras ni juegos. Solo dos personas reconociéndose por fin. Pero al separarse, Emily sostuvo su mirada un segundo más, y luego se alejó. Buenas noches, Hugo, murmuró, cruzando la habitación. Él no la detuvo. Solo la siguió con la mirada, sabiendo que ese paso no era un adiós, sino un comienzo. Semanas después, una nueva marca comenzó a ganar notoriedad, Deo Consulting. Sin hacer ruido, Emily armó su equipo, trazó estrategias, recuperó viejas alianzas. Su reputación crecía con cada contrato ganado. Esta vez, su nombre no dependía del pasado, ni del escándalo, ni de un apellido heredado. Hugo estuvo presente durante el proceso. Nunca intervino, pero siempre estuvo cerca. No como protector, sino como socio. Como alguien que al fin, entendía que el verdadero poder no se impone, se comparte. Una noche, comprendió que no podía seguir guardándose lo que sentía. Estoy enamorado de ti, confesó, con total sinceridad. Ella lo miró, sorprendida, parpadeando como si no esperara escucharlo. Hugo, lo sabía, pero... No puedo seguir ocultándolo, insistió él. Ella desvió la mirada, su corazón latiendo con fuerza. No puedo corresponderte. ¿Por qué? Tomó aire, buscando las palabras. Aún no estoy lista para una relación. He logrado recuperar mi vida y necesito concentrarme en eso. Hugo asintió, aunque por dentro la respuesta le pesó más de lo que quiso demostrar. Lo entiendo. Ella le dedicó una sonrisa suave. Siempre has sido comprensivo. Pero no soy de los que se rinden fácilmente, añadió, con firmeza. En las semanas posteriores, Hugo encontró formas sutiles de demostrar que no pensaba darse por vencido. Cada mañana, le dejaba un café recién hecho sobre su escritorio. Para que sigas avanzando, le decía con una sonrisa amigable. Después, comenzaron a compartir cenas. ¿Esto cuenta como una cita? Le preguntó ella una noche, con curiosidad. Solo una cena entre colegas, respondió él, como si no tuviera mayor importancia. Más tarde, llegaron los pequeños gestos. Una noche, tras una jornada agotadora, Emily encontró sobre su escritorio un ramo de lirios blancos con una nota que decía: sé que prefieres el café a las flores, pero espero que estos también te gusten. No pudo evitar sonreír, sintiendo como algo dentro de ella empezaba a cambiar. Pero Hugo no solo buscaba conquistarla, también se convirtió en su mayor apoyo. Cuando un inversionista intentó engañarla, fue Hugo quien la alertó primero. Cuando los medios distorsionaron su historia, él intervino para asegurarse de que la verdad prevaleciera. En los días difíciles, Hugo siempre aparecía con una botella de vino y una mirada atenta. ¿Quieres hablar?, le ofrecía. Ella, al principio, se resistía, pero poco a poco comenzó a confiarle sus pensamientos. Los meses pasaron y Deo Consulting se consolidó. Emily sentía que finalmente había recuperado las riendas de su vida. Sin embargo, por más que intentara, no podía ignorar que Hugo seguía allí, constante, presente. Trataba de apartar los sentimientos que florecían cada vez que él le dedicaba una sonrisa. Una noche, Emily asistió a una prestigiosa gala empresarial que reunía a los líderes más influyentes del sector. Se movía con seguridad entre los asistentes, saludando a inversionistas y ejecutivos con la confianza de quien había atravesado grandes desafíos y salido fortalecida. Llevaba un vestido azul marino, elegante y sobrio, pero que inevitablemente captaba las miradas. Mientras buscaba establecer conexiones importantes, notó que alguien la observaba desde lejos. Liam Bisset, un reconocido inversionista francés,
se le acercó con una sonrisa encantadora. Alto, de cabello oscuro y mirada penetrante, era innegablemente carismático. «Señorita Deo, al fin tengo el honor de conocerla», dijo con cortesía. Emily le devolvió una sonrisa diplomática. «Señor Bisset, el gusto es mío». Él le ofreció la mano, pero en lugar de estrechársela, la llevó a sus labios y besó suavemente el dorso, un gesto tradicional pero lleno de encanto. «Diría que el gusto es completamente mío», añadió, sin apartar la mirada. Emily estaba acostumbrada a este tipo de insinuaciones y supo manejar la situación con profesionalismo. «Imagino que ha venido por asuntos de negocios. Los negocios pueden esperar unos minutos, ¿no le parece?», le dijo, extendiéndole la mano con una leve inclinación. «¿Me permite este baile?». Ella vaciló por un instante, pero luego aceptó. Después de todo, un baile no significaba nada. Liam la guió hasta la pista de baile, rodeándola por la cintura con seguridad, sin cruzar la línea del respeto. Sus movimientos eran fluidos, perfectamente acompasados, y Emily pronto notó que no era la primera vez que él bailaba con tanta soltura. «Tiene buen ritmo, señorita Deo», comentó él, sin dejar de mirarla. «En este mundo, proyectar seguridad es tan importante como tenerla», respondió ella con una leve sonrisa. «¿Y qué hay fuera de este mundo?». La melodía llegó a su fin, pero Liam no soltó su mano de inmediato. La acompañó hasta la barra, pidió 2 copas de champán y le ofreció una. «Dígame, ¿usted también sabe tomarse un respiro de vez en cuando o siempre está en modo batalla?». Antes de que pudiera responder, Emily sintió una mirada fija clavada en ella. Giró la cabeza y encontró a Hugo al otro lado del salón. Su expresión era tensa, sus ojos oscuros reflejaban algo que Emily reconoció sin dificultad: celos, puros y directos. Hugo no dudó. Caminó hacia ellos, ignorando los saludos y las sonrisas a su paso, avanzando con paso firme hasta detenerse junto a ambos. «Emily, ¿puedo hablar contigo?». Su tono era sereno, pero la tensión lo atravesaba. Liam lo miró con curiosidad, manteniendo la educación. «Usted debe ser Hugo Smith. He escuchado bastante sobre usted». «El sentimiento es mutuo», replicó Hugo, con una frialdad evidente. El aire a su alrededor parecía haberse cargado de electricidad. «Hugo, estamos conversando», intentó aclarar Emily, manteniendo la compostura. «Sí, me di cuenta». Hugo le lanzó a Liam una mirada que no ocultaba nada. «Y aunque me encantaría seguir presenciando esto, hay algo más urgente que debo discutir contigo». Liam sostuvo la sonrisa, claramente divertido con la situación. «Creo que a su amigo le cuesta compartir protagonismo», murmuró en tono bajo. Hugo, al escuchar el comentario, dio un paso al frente, dejando claro su descontento. «Ya disfrutaste tu baile, Bisset. Ahora, si no te molesta». Emily, molesta por la situación, tomó el brazo de Hugo con firmeza. «Con permiso, señor Bisset. Esto no tomará mucho tiempo». Lo arrastró con determinación hasta un pasillo apartado. Cuando estuvieron solos, se soltó de golpe y lo enfrentó, visiblemente enfadada. «¿Qué fue eso, Hugo?». Él se pasó la mano por el cabello, luchando por contener su enojo. «No soporté verte con él. No me gustó cómo te miraba, cómo se acercaba a ti. ¿Y eso te da derecho a irrumpir como si fueras dueño de mi tiempo?». Su tono era cortante. «¿Ni siquiera viste que lo suyo no era solo un interés profesional?». «Lo vi perfectamente. Y, aún así, ese es mi problema, no el tuyo». Hugo calló por unos segundos. Luego, bajó la voz. «Tienes razón. Pero me duele verte con alguien más». Emily respiró hondo, intentando calmar la rabia que le subía por el pecho. «No te pertenezco, Hugo. No tienes por qué sentirte así. No tienes ese derecho». Dio media vuelta y se marchó decidida hacia el estacionamiento. Pero Hugo no la dejó ir. La alcanzó a los pocos pasos. «Emily, espera». Ella giró en seco, la molestia aún viva en sus ojos. «¿Qué más quieres?». «Que me escuches». «No, ya escuché suficiente. Necesitas entender que no puedes decidir por mí, ni marcar mis límites». El aire entre ellos vibraba, denso, cargado de emociones que ninguno estaba dispuesto a ceder. Hugo la sostuvo con la mirada, y Emily sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Sin previo aviso, Hugo la atrajo hacia él y la besó. No fue un beso suave ni contenido,
sino uno cargado de rabia, deseo y la urgencia de todo lo que habían callado. Emily se quedó paralizada al principio, sorprendida, pero pronto se rindió al impulso y respondió con la misma intensidad. Hasta que la realidad la alcanzó de golpe. Lo empujó con fuerza, respirando agitadamente. «No puedes hacer eso». Hugo no se movió, sus ojos aún oscuros por lo que acababa de pasar. «Sentiste lo mismo, lo sé. Eso no lo hace correcto», dijo, dando un paso atrás. Sin dejarle oportunidad de responder, se giró, subió rápidamente a su coche y se alejó, dejándolo solo. Mañana siguiente transcurrió entre intentos fallidos de concentración. Emily estaba en su oficina, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo sucedido la noche anterior. Por más que intentara enfocarse, la imagen de Hugo seguía invadiendo su mente. Entonces, la puerta se abrió sin que nadie llamara. Hugo entró. «No puedes aparecer aquí sin avisar», dijo ella sin levantar la vista de sus papeles. «Solo vine a disculparme». Ella alzó la mirada lentamente, su tono ácido. «¿Por tus celos, o por el beso que te tomaste sin permiso?» Hugo suspiró, cansado. «Por ambas cosas». «Perfecto. Entonces, si no tienes nada más que decir, tengo trabajo pendiente». Hugo entendió que no debía presionar. Se dio la vuelta y se marchó. Emily trató de volver a sus documentos, pero su mente seguía atrapada en la confusión que él había dejado tras de sí. Aquella noche, Emily salió tarde de la oficina. Al llegar al estacionamiento, notó algo extraño. Su auto había sido rayado. Se acercó y vio, grabada toscamente en la ventanilla: «Cuidado». El miedo le recorrió la espalda como un escalofrío. Era una amenaza, clara y directa. Por un momento dudó. Pensó en manejar la situación sola. No quería que Hugo volviera a aparecer como su salvador. Pero justo cuando estaba por tomar una decisión, su teléfono vibró. Un mensaje: «Sola no llegarás a ninguna parte. Aprende a retirarte a tiempo». Esta vez no lo pensó. Marcó el número de Hugo y él contestó al instante. «¿Qué pasó?» «Alguien vandalizó mi coche. Me dejaron una amenaza». El silencio al otro lado fue breve, pero pesado. Luego, la respuesta llegó con firmeza. «Dime dónde estás». «Voy para allá». 15 minutos después, Hugo apareció junto a su coche. Observó los rayones, su expresión endurecida. «¿Estás bien?» «Sí», contestó ella, abrazándose para disimular el temblor. «No podemos dejar esto pasar». «Lo sé». Sin perder tiempo, Hugo sacó su teléfono y se puso en contacto con su equipo de seguridad privada. «Necesito las grabaciones de las cámaras cercanas. Encuentra a quién hizo esto. Lo quiero ahora». Emily lo observó en silencio mientras él tomaba el control, resolviendo con una calma que nacía de la experiencia. Por mucho que le costara admitirlo, sintió alivio de no estar sola en ese momento. Cuando Hugo terminó la llamada, se volvió hacia ella. «Hasta que sepamos quién está detrás, quiero que tengas protección adicional». Los días siguientes fueron tensos. Hugo logró descubrir que los ataques contra la empresa de Emily estaban siendo organizados por un antiguo socio de Olivia, alguien que intentaba bloquear su crecimiento y posicionamiento en el mercado. Al enterarse, Emily no vaciló. Concertó una reunión directa con él y, con Hugo a su lado, dejó claro que no era una mujer fácil de intimidar ni de derribar. «¿Pensaste que podrías intimidarme?», preguntó Emily, su tono sereno pero cortante. «Escúchame bien, ya pasé por lo peor. No hay nada que me obligue a retroceder ahora». El hombre frente a ella tragó saliva, visiblemente nervioso. La firmeza en su mirada le dejó claro que había perdido. Aquel encuentro fue decisivo. Los ataques cesaron poco después. Emily había dejado claro que no era alguien fácil de quebrar. Sin embargo, al disiparse la tensión externa, algo más comenzó a hacerse evidente. Durante todo ese proceso, Hugo había estado presente. No como un escudo, sino como un apoyo constante. Y esa lealtad silenciosa la obligó a enfrentar la pregunta que llevaba tiempo evitando. ¿Por qué seguía alejándolo? Una noche cualquiera. «Hugo, no estoy pidiéndote nada ahora», interrumpió él. «Solo quiero saber si aún hay una posibilidad». Ella guardó silencio. La respuesta estaba en su interior, pero aún no era capaz de pronunciarla. Hugo lo entendió. «No importa», dijo él, retrocediendo suavemente.
Puedo esperar. Cuando se fue, Emily se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Estaba a punto de ceder, lo sabía. Pero hacerlo significaba abrir una puerta que no volvería a cerrarse. Y ese compromiso la aterraba más que cualquier amenaza pasada. La mañana siguiente comenzó con la misma rutina. Emily llegó temprano, se sumergió en tareas administrativas, en reuniones y estrategias. Por fin, con los ataques en el pasado, podía enfocarse en crecer. Pero algo comenzó a parecer extraño. Hugo no aparecía. No había mensajes, ni llamadas, ni interrupciones improvisadas con excusas creativas. Y eso no era típico de él. Por más ocupado que estuviera, siempre encontraba alguna forma de hacer acto de presencia. La inquietud se fue acumulando a lo largo del día. A las 8 de la noche, ya no pudo más. Tomó su abrigo y salió rumbo al penthouse de Hugo. Tocó varias veces. Nadie respondió. Con el corazón acelerado, sacó la llave de repuesto que él le había dado solo para emergencias y abrió la puerta. El interior estaba casi a oscuras, solo iluminado por la luz azulada del televisor encendido en silencio. Todo parecía quieto, hasta que lo vio. Hugo estaba echado en el sofá, cubierto con una manta, el rostro visiblemente pálido, respirando con dificultad. «¡Hugo!», exclamó, apresurándose hacia él. Colocó su mano en su frente. Ardía. Él abrió los ojos lentamente, sorprendido. «Emily, estás con fiebre», le sostuvo la cara con preocupación. «Solo un resfriado», respondió con voz áspera. «Te llevo al hospital», dijo, buscando su teléfono. Pero él le tomó la muñeca, deteniéndola con suavidad. «No. Solo necesito descansar un poco». «No puedes seguir así, Hugo», susurró ella. Él intentó esbozar una sonrisa, pero su debilidad era evidente. «Si voy al hospital, seguro me pinchan con agujas». «Y las odio», murmuró Hugo, con una mueca infantil. Emily resopló, cruzándose de brazos con fastidio. «No tienes remedio». Hugo cerró los ojos, agotado, y Emily, resignada, se levantó en silencio. En la cocina preparó un té caliente y humedeció un paño con agua fría. Regresó y se arrodilló junto al sofá, colocándole el paño en la frente con delicadeza. «Esto debería ayudarte a bajar la fiebre», susurró. Hugo entreabrió los ojos y la miró, sorprendido por su ternura. «No tenías por qué venir». «Claro que sí. Lo tenía que hacer». No añadieron nada más. Pero el aire entre ellos estaba cargado, como si ambos entendieran lo que no se estaban diciendo. Emily no quería admitirlo, pero verlo vulnerable le apretaba el corazón. Se quedó toda la noche con él. Le cambiaba el paño, le ofrecía té, y cuando el cansancio la venció, se quedó dormida allí mismo, sentada a su lado, con la cabeza apoyada cerca de su pecho. Al amanecer, Hugo se despertó y, sin pensarlo, acarició suavemente su cabello. «¿Dormiste aquí toda la noche?», preguntó con la voz más firme. Emily abrió los ojos lentamente, aún adormilada. «No podía dejarte solo. Estabas muy mal». Hugo sonrió, aliviado. «Debo decir que tu cuidado me salvó. Creo que nunca tuve mejor compañía». Ella soltó una pequeña risa, poniéndose de pie. «Voy a preparar algo de desayuno». En la cocina, Emily se dedicó a preparar todo con esmero. Pan recién tostado, fruta fresca, jugo natural y café cargado. Cuando volvió con la bandeja, Hugo ya estaba sentado, observándola con una intensidad que la hizo detenerse. «¿Qué pasa?», preguntó ella, desconcertada. Él se aclaró la garganta y habló sin rodeos. «Te amo, Emily». El mundo pareció congelarse por un momento. «Hugo, lo sé. Sé que sientes lo mismo», agregó. «Lo vi anoche, en cómo estuviste aquí, cuidándome». Emily bajó la mirada, su corazón acelerado. Ya no podía seguir negándolo. «Sí, yo también te amo». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Hugo mientras la rodeaba con sus brazos. «Por fin», susurró, aliviado. Ella rió contra su pecho. «Eres insoportablemente terco». «Y, mira, funcionó», respondió él con picardía. Después, compartieron el desayuno, y Hugo no dejó de mirarla como si quisiera retener cada segundo de ese momento. «Hoy quiero que no vayas a la oficina», dijo de pronto. Ella arqueó una ceja, divertida. «¿Perdón? Quiero llevarte a un lugar especial».
Solo tú y yo. Emily vaciló un segundo, pero después de lo vivido, no quería estar lejos de él. De acuerdo. ¿A dónde me llevas? Confía en mí. Es sorpresa. El destino resultó ser una cabaña junto a una playa privada, lejos del bullicio, rodeada de tranquilidad. Cuando Emily bajó del coche, se quedó sin palabras. Esto es increíble, Hugo. Sabía que te gustaría, dijo él, sonriendo con orgullo. Y ella lo creyó, porque por primera vez, estaba donde realmente quería estar. El atardecer envolvía la playa en tonos dorados mientras caminaban por la orilla, descalzos, dejando huellas que la marea pronto borraría. Emily reía con facilidad, y Hugo parecía más ligero que nunca, como si algo en él se hubiera rendido finalmente al momento. Hablaron sin reservas, de lo trivial y lo profundo, entre silencios cómodos y miradas que decían más que las palabras. En algún punto, Hugo se detuvo, el rostro más serio, y se sentó sobre una roca cercana. Emily se acomodó junto a él, notando el cambio en su expresión. ¿Estás bien?, preguntó, observándolo con atención. Él tardó en responder. Finalmente, soltó el aire que había contenido y comenzó. Antes de ti, estaba perdido sin saberlo. Creía que lo tenía todo: ambición, influencia, control. Pero no era más que una versión vacía de mí mismo. Ella no dijo nada, solo le permitió hablar. Entonces llegaste tú, desafiando cada una de mis certezas. Me sacaste de mi zona de poder. Me desconcertaste. Me irritaste. Pero también despertaste algo en mí. Hugo giró hacia ella, los ojos brillando con honestidad. Nunca nadie me había enfrentado sin miedo. Me abriste los ojos. Me hiciste ver que podía ser más, mejor. Emily lo escuchaba, conmovida, sin intentar interrumpirlo. No intenté cambiarte, Hugo, dijo suavemente. Y sin embargo, lo hiciste, respondió él, con una sonrisa. Me hiciste humano otra vez. Emily le tomó la mano, apretándola con ternura. Y yo me enamoré del hombre que aprendiste a ser. Sin soltarla, Hugo se puso de pie y metió la mano en el bolsillo. El movimiento fue lento, casi tembloroso. Emily lo observó con el corazón en la garganta. Entonces lo vio. Una pequeña caja de terciopelo oscuro. La abrió. Dentro, un anillo de diamante centelleaba bajo la luz cálida del atardecer. Emily Deo, dijo con voz firme, pero cargada de emoción, quiero compartir mi vida contigo. No por impulso, ni por promesas vacías. Quiero hacerlo bien. Con paciencia, respeto y amor. ¿Te casarías conmigo? Su respuesta fue inmediata, clara, sin sombra de duda. Sí. Hugo deslizó el anillo en su dedo y la besó con intensidad. Fue un beso de entrega total, sin reservas. Mientras lo abrazaba, Emily entendió que ya no había fronteras entre ellos. El futuro los esperaba. Cuando regresaron a la cabaña, el cielo era un lienzo de estrellas y la brisa seguía tibia. Hugo le sostenía la mano como si esa conexión física reafirmara todo lo que acababan de prometerse. Aún me parece un sueño, dijo Emily, contemplando la joya brillante en su mano. Yo siempre supe que llegaría este momento, respondió él, con una sonrisa de confianza. Ella soltó una carcajada. Tu ego sigue intacto, ¿no? Es persistencia, no ego, replicó él, divertido. Nunca me rindo contigo. Más tarde, la cabaña se llenó del aroma de una cena cuidadosamente preparada. En la terraza, bajo un cielo despejado, una mesa adornada con velas los esperaba. Hugo apareció con 2 platos impecables y una botella de vino. ¿Desde cuándo sabes cocinar así?, bromeó Emily. Desde que me comprometí con una mujer extraordinaria. Brindaron. Por nosotros, dijo ella. Por el amor de mi vida, respondió él. Las risas y las confidencias siguieron durante la cena. Y cuando todo quedó en silencio, Hugo se puso de pie, le tendió la mano y la invitó a bailar. ¿Te acuerdas de nuestra primera vez bailando?, preguntó mientras se movían lentamente bajo el cielo estrellado. En aquel evento lleno de gente que fingía sonreír, respondió Emily. Y tú bailaste con alguien más solo para hacerme rabiar. Funcionó, estabas furioso, rió ella. Y ahora mírame, completamente rendido. Emily apoyó la cabeza en su hombro, sabiendo con certeza que, esta vez, el amor no era una batalla. Era el premio. Lo estuve,
pero ahora sé que nunca debí estarlo. Siempre fuiste mía, desde el principio. Solo tardé en entenderlo. Emily, sonriendo, apoyó la cabeza sobre su pecho. Mientras giraban lentamente bajo el cielo cubierto de estrellas, comprendió, por fin, que ya no tenía que seguir escapando de lo que sentía. El tiempo pasó. El día que nunca imaginó desear finalmente llegó, su boda. Emily, que siempre había creído que ese tipo de ceremonias no eran para ella, se encontró vestida de blanco, a punto de unir su vida a la del hombre que transformó la suya. El escenario elegido fue un jardín frente al mar, adornado con flores blancas que bordeaban el altar y con elegantes sillas dispuestas para los invitados. El murmullo constante de las olas completaba la escena perfecta. Hugo, impecable en su smoking, la esperaba. Cuando la vio avanzar por el pasillo, se quedó sin aliento. Emily irradiaba belleza. Su cabello caía en ondas suaves y el vestido la envolvía con delicadeza, pero lo que más lo conmovió fue la emoción que brillaba en sus ojos. Al llegar junto a él, Hugo le tomó las manos con ternura y le susurró: «Estás preciosa». Emily sonrió, sintiendo las lágrimas asomar. El oficiante habló sobre la importancia del amor y la vida en común, y pronto llegó el momento de intercambiar votos. Hugo fue el primero en hablar. «Desde que te conocí, Emily, me enseñaste a enfrentarme a mí mismo. Nunca me diste la razón por obligación, nunca me permitiste imponerme, y fue eso lo que me hizo amarte. Me mostraste que el éxito no significa nada si no tengo con quien compartirlo. Te prometo amarte, respetarte y hacer todo lo posible para que seas feliz cada día». Emily apenas pudo contener la emoción mientras decía sus palabras. «Hugo, durante mucho tiempo creí que debía ser fuerte sola, que no podía confiar en nadie. Pero tú te quedaste, fuiste paciente y me enseñaste que no tengo que hacerlo todo por mí misma. Hoy sé que no quiero enfrentar la vida sin ti». Se colocaron los anillos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Hugo la abrazó y la besó con intensidad mientras los aplausos estallaban a su alrededor. Por fin, eran esposo y esposa. La luna de miel superó todas sus expectativas. Viajaron a lugares soñados, vivieron cada momento con alegría, y al regresar, la vida juntos se volvió aún más maravillosa. Hugo insistía en mimarla, llevándole el desayuno a la cama, y Emily le correspondía con cenas preparadas con amor. Con el tiempo, su vínculo solo se fortalecía. Pero algo en Emily comenzó a cambiar. Se sentía diferente, cansancio persistente, malestares, náuseas. Una mañana, de pie frente al espejo del baño, el resultado de la prueba en sus manos le aceleró el corazón. 2 líneas. Estaba embarazada. La emoción la desbordó, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lo que no esperaba era lo que el médico le diría después. No era solo un bebé, eran gemelos. Al volver a casa, Hugo la encontró en el sofá, sosteniendo la ecografía entre sus dedos. «Emily, ¿qué ocurre?», preguntó, acercándose. Ella lo miró, con los ojos llenos de emoción. «Estoy embarazada». Por un instante, él se quedó en silencio, sorprendido. «¿En serio?». Ella asintió, colocando la ecografía en sus manos. «Y no es solo uno. Son 2». Hugo abrió mucho los ojos y luego, como si todo explotara dentro de él, empezó a reír y la rodeó con sus brazos, levantándola del sofá. «Vamos a tener gemelos». «No puedo creerlo», exclamó, eufórico. «Sí», rió ella, entre lágrimas. Él le tomó el rostro y la besó con pasión. «Es el regalo más increíble que me has dado. Te amo tanto, Hugo. Y yo a ti. Mucho más de lo que jamás podré decirte». En los meses que siguieron, la vida de Emily y Hugo se llenó de emociones intensas. Hugo, más atento que nunca, se dedicó a cuidarla con una devoción absoluta. No dejaba que levantara nada pesado, la sorprendía con antojos a cualquier hora y, cada noche, le hablaba a sus futuros hijos mientras acariciaba su vientre. También se aseguraba de aliviarle el cansancio con masajes en los pies y pequeños gestos que la hacían sentir profundamente amada. El día de la fiesta para celebrar la llegada de los bebés, rodeados de sus seres queridos, compartieron la gran noticia: esperaban un niño y una niña. La alegría entre los invitados fue enorme. Hugo la envolvió en un abrazo cálido y le susurró al oído: «Hemos creado algo increíble juntos, ahora vamos a crear nuestra familia». Emily apoyó la frente en su pecho, sonriendo con ternura. «Y será la familia más maravillosa que pueda existir». En ese instante,
Emily lo comprendió con total certeza, ya tenía todo lo que siempre había deseado. Había encontrado su hogar, su compañero de vida y, ahora, la promesa de una familia. Y supo, sin ninguna duda, que nunca volvería a sentirse sola.